Hola, hola, buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy. Voy a compartir pantalla. Eh, Vamos a comenzar con la clase 12, la clase 12, 6. Bueno, direccionamiento IPv6. Bueno, nosotros ya vimos que, buenas tardes, que el IPv4 es un sistema de numeración que, digamos, se está acabando en el mundo. Cada continente tiene asignado un espacio de direccionamiento y ese espacio de direccionamiento, digamos, en algunos lugares ya se acabó. Si bien nosotros acá en Latinoamérica todavía, digamos, estamos manejando el IPv4, no va a pasar mucho tiempo a que pasemos a un espacio de direccionamiento mucho más amplio, que es el IPv6. El IPv6 nos va a permitir, digamos, crecer en la cantidad de dispositivos que tenemos a la red. El IPv6 no es la continuación del IPv4, el IPv6 es otro protocolo creado de cero, completamente de cero. eh, entonces, no, vamos a trabajar con el IPv6. Bueno, acá nos explica la necesidad del IPv6. IPv4 se está quedando sin direcciones. IPv6 es el sucesor del IPv4. IPv6 tiene un espacio de direcciones de 128.000, que es mucho más grande. El desarrollo de IPv6 también incluyó correlaciones para limitaciones de IPv4 y otras mejoras. Con la población que accede a Internet cada vez más, un espacio de direccionamiento IPv4 es limitado. Los problemas de NAT y la Internet de todo llegó el momento de comenzar la transición a IPv6. Bueno, un poco más lo que yo les comentaba, ¿no? Cada continente tiene asignado un espacio de direccionamiento de IPv4 y, y ese espacio de direccionamiento en algunos lados ya se quedó, digamos, obsoleto, porque ya no se podía crecer más en el número de dispositivos, y cada dispositivo necesitaba un número de IP, entonces se pasaron a IPv6. Nosotros acá en Latinoamérica conservamos el IPv6, el IPv4 todavía, pero en algún momento vamos a tener que migrar al IPv6. Eh, el IPv6 no es la continuación del IPv4, es un protocolo mucho más tecnológicamente desarrollado, es de 128 bits, este es más hexadecimal, y nos va a dar un espacio de direccionamiento. Algunos dicen que hasta el 2030, otros dicen hasta el 2050, digamos, ¿no? Y tiene una característica principal el IPv6, que no tiene NAT. Acuérdense que en una red LAN yo tenía que colocar una dirección IP privada con IPv4. Y esa dirección IP privada llegaba hasta el router y el router tenía configurado un servicio de NAT que lo que hacía era traducir las IP privadas a IP públicas. ¿Sí? Y bueno, eso había un problema con este tema porque del otro lado también teníamos un router que traducía las IP privadas a IP públicas, a IP privadas. Entonces no había comunicación de extremo a extremo. Y ese problema fue solucionado por el IPv6. El día que nosotros comencemos a utilizar IPv6, ustedes van a tener un número de IP en su PC que va a ser único en el mundo, que se va a poder comunicar por otro PC de otro continente que es único en el mundo. ¿Sí? Entonces, ¿qué ventajas tiene el IPv6? La ventaja de comunicación extremo de punto a punto, ¿sí? Eso no lo tiene el IPv4. Y obviamente había muchos problemas, digamos, con VPN, había con aplicaciones en sitios remotos para el IPv4, cosa que el IPv6 no lo vamos a tener, es mucho más fácil de comunicación. Bueno, coexistencia de IPv4 y IPv6. Tanto IPv4 como IPv6 coexistirán en un futuro próximo y la transición llevará varios años. El IETF creó diversos protocolos y herramientas para ayudar a los administradores de red a migrar las redes de IPv6. Las técnicas de migración pueden dividirse en tres categorías. Dual Stack, los dispositivos ejecutan pilas de protocolo IPv4 y IPv6 de manera simultánea. Tunneling es un método
para transportar un paquete IPv6 a través de la red IPv4. El paquete IPv6 se encapsula en el paquete IPv4. Y Translation es un NAT de 64 que permite que dispositivos IPv6 habilitados se comuniquen con dispositivos IPv4 habilitados mediante una técnica de traducción similar o no. Bueno, expliquemos cada una de estas técnicas. Es decir, todas las redes, por ejemplo, de las organizaciones y de los ISP, están trabajando actualmente en IPv4. Cuando nosotros pasemos a IPv6, tenemos que hacer un proceso de coexistencia o de migración. Existen tres métodos. El Dual Stack, en donde, digamos, nosotros tenemos un servidor que hace de gateway. Entonces, este servidor mm, puede tener, bueno, o un router. Yo puedo tener un router acá con esta dirección IP en IPv4 que se comunique con una LAN en IPv4 y la otra interfaz del router que se comunique con una LAN en IPv6. Eso vendría a ser Dual Stack. Tunneling vendría a ser que el IPv6 viene, digamos, toda la red LAN está en IPv6, pero cuando viene hasta el default gateway, el default gateway lo encapsula en IPv4 y le permite comunicarse con redes IPv4. Y el NAT de 64, digamos, que vendría a ser como si fuese un gateway, donde tenemos una placa de red que está comunicada con IPv6 y otra placa de red que está comunicada con IPv4. Representación de la dirección IPv6. Bueno, IPv6 es un formato de 128 bits de longitud y está escritas en hexadecimal. Las direcciones IPv6 no distinguen entre mayúsculas y minúsculas y pueden escribirse en minúsculas y en mayúsculas. El formato preferido para escribir una dirección IPv6, bueno, es un exteto, cada uno de estos se llama exteto, cada uno de estos se llama exteto, y fíjese que está separado por dos puntos. Entonces tenemos un exteto, dos extetos, tres extetos, cuatro extetos, cinco extetos, seis, siete, ocho extetos separados por dos puntos. Bueno, en IPv6, un exteto es el término no oficial que se utiliza para referirse a un segmento de 16 bits y 4 valores hexadesimales. Bueno, este es un ejemplo de un número de IPv6. Bueno, tenemos acá 2001, 2.0 db8, 0000, bueno, cada uno con un exteto, ¿sí? Bueno, obviamente, imagínense todo prácticamente chorizo de números, es muy complicado para el administrador de red configurar. Entonces existen reglas. La primera regla es omitir los ceros iniciales. Es decir, si yo en un exteto
Profesor, disculpe, está silenciado su audio. Sí, me decís, vamos a tener que ir para atrás. Sí, yo no me fijé, la verdad que vamos a tener que comenzar de cero. Sí, no, hace un ratito fue, ¿Hace hace no silencio? mucho. Sí, sí, sí. Ah, O sea, no bueno, fue desde ok. el principio. Ah, bien, bien, bien. O sea, cuando explicaba, por ejemplo, lo de, ¿cómo se llama? Lo Todas las de, reglas. claro, sí, cuando terminaban las direcciones IPv4 y cómo se pasaba al IPv6, más o menos por esa parte. Cuando estaba en esa Ok, filmina, más o menos, hasta por ahí se escuchó. bueno. Entonces acá lo que vamos a hacer es ver los formatos de direccionamiento IPv6. Bueno, el IPv6 tiene un formato de 128 bits de longitud y es un formato hexadecimal. Cada uno de estos se llama esteto. Es decir, hay un esteto, dos puntos, otro esteto, y así tenemos 8 estetos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estetos. Tenemos, digamos, 8 estetos y este vendría a ser un ejemplo del IPv6, ¿sí? En donde obviamente poner todo este esquema de numeración a un administrador de red lo cansaría. Entonces, en el IPv6 existen dos reglas para simplificar el número de IPv6. Uno son los ceros iniciales, pero solamente se simplifican los iniciales, solamente los iniciales. Es decir, este cero se simplifica, en este caso solamente el inicial, porque fíjate que mantiene acá el cero al final, lo mantiene. En este caso me quedaría en A00, porque solamente se simplifica el inicial. En este caso, AB quedaría solamente en AB porque se simplifican los dos ceros iniciales. Esa sería la primera regla, en donde un esteto, los ceros iniciales se simplifican. Por ejemplo, dado este número de IPv6, este cero se simplifica, eh, bueno, estos cuatro ceros se simplifican en solo cero, los unos quedan tal como están, estos ceros se simplifican en este cero, estos ceros se simplifican en este segundo cero, este cero se simplifica en este cero, el 0,200 se simplifica solamente el cero inicial, quedan los 200 al final. Eh, Reglas de dos puntos. Bueno, también existe la segunda regla que los dos puntos nos permiten simplificar estetos consecutivos de cero. Es decir, por ejemplo, acá, en este ejemplo, tenemos tres estetos consecutivos de cero. Estos tres sextetos, que son consecutivos, se puede utilizar cuatro puntos, digamos, para poderlo simplificar. Quede mejor para interpretar. ¿Sí? Bueno, este 0,200 sería aplicable a la primera regla, este sería aplicable a la primera regla y este aplicable a la primera regla. ¿Cuál es el tema? Que estos cuatro puntos se utilizan una sola vez, no se utilizan dos veces. Y yo tengo que decidir, generalmente se elige siempre el digamos, la primera vez, los primeros ceros, si tuviera ceros consecutivos acá y ceros consecutivos acá, elegiría poner los 4 puntos acá y ya no acá. Acá le podría aplicar las primeras reglas, digamos. Bueno, eh, cuando hablamos de IPv6, bueno, cuando hablamos de IPv4, en realidad teníamos tres tipos de direcciones: el unicast, el broadcast y el multicast. Eso en IPv4. El unicast era una comunicación uno a uno. El multicast de uno a muchos y el broadcast de uno a todos. Bueno, ¿qué cambia en el IPv6? El unicast se sigue manteniendo y es el mismo concepto, es decir, de una PC a otra PC, un punto a punto. Eh, el, el multicast, digamos, sigue manteniéndose de uno a varios destinos. Y lo que cambia es el broadcast. En IPv6 no existe broadcast, existe unicast. Y unicast vendría a ser el más próximo, es decir, está en cualquier dirección unicast en IPv6 que puede asignarse a varios dispositivos. La paquete enviado a una dirección unicast se ruta al dispositivo más cercano que tenga esa dirección.
¿sí? Es decir, no existe broadcast en el IPv6, sí Anicast. Entonces lo único que cambia es que también en IPv6 tenemos únicas, tenemos múltiples, pero ya existe Anicast, que es el más próximo, digamos, ¿no? En cambio, el concepto de broadcast era a todo. Longitud del prefijo de IPv6. La longitud del prefijo se representa en notación barra diagonal y se usa para indicar la porción de red de una dirección IPv6. Bueno, acuérdense que el IPv4, ¿cómo se llamaba? Máscara de su red. Bueno, en IPv6 se llama longitud del prefijo. La longitud del IPv6, digamos, es un formato, una numeración de 128 bits y la longitud del prefijo por defecto es 64. ¿Qué quiere decir? Que 64 son porciones de red y 64 bits son porciones de core. En total tenemos 128. Es decir, de estos 128, 64 son porciones de red, que vendría a ser esto, porción de red, y 64 porciones de core. Estamos hablando de el IPv6 genérico, ¿no? Tipo de direcciones únicas IPv6. Bueno, a diferencia de IPv4 que tiene una sola dirección, las direcciones IPv6 tienen dos direcciones. La única global, estas son similares a las direcciones IPv4 públicas, y la link local, que se refiere para cada dispositivo con IPv6 y se usa para comunicarse con otros dispositivos con el mismo enlace local. Bueno, ¿se acuerdan que en el IPv4 nosotros asignamos una sola dirección? Nosotros vamos acá a ver el control. Y acá vamos a propiedades. Tenemos TCP IPv4, propiedades. Bueno, acá fíjense que nosotros le asignamos una sola dirección al IP al host. ¿Sí? En el IPv6, no, en el IPv6 le tenemos que dar dos direcciones IP. Una que es global, que es la dirección para que salga a Internet, y otra que es link local, que es la dirección solamente que sirve para, digamos, localmente, es decir, dentro del mismo dominio de broadcast. A su vez, el unicast, bueno, acá tenemos la división, digamos, tenemos el global y el link local, que son las obligatorias. ¿Sí? Cuando nosotros le asignamos un IPv6 a un dispositivo que es global, es un número de IP para que salga a Internet. Ese IP global es solamente para Internet. Y el IP local, el link local, es para dentro del mismo segmento de broadcast. Tenemos loopback, también teníamos loopback IPv4, que era el 127.0.0.1. Acá el loopback es 2.2.1/128. Tenemos direcciones sin especificar, también, que es 2.2.1/128. Única local, que comienza con F300, porque son en formato hexadecimal, a FDFF, y una IPv4 extendida. Nota sobre la dirección local única. Las direcciones locales únicas de IPv6 tienen cierta similitud con las direcciones privadas de RFC 1918 para IPv4, pero existen diferencias significativas. Las direcciones locales únicas se utilizan para el direccionamiento local dentro de un sitio y entre una cantidad limitada de sitios. Se puede utilizar direcciones locales únicas para dispositivos que nunca necesitarán acceder a otra red. Las direcciones locales únicas no se enrutan o traducen globalmente a una dirección IPv6. Muchos sitios utilizan la naturaleza privada de las direcciones RFC 1918 para intentar proteger u ocultar su red de posibles riesgos de seguridad. Este nunca fue el uso previsto de las ULA. Bueno, acá lo que nos dice es que las direcciones locales, digamos, ya vimos que un IPv6 puede tener una dirección global y una dirección local. Las direcciones locales se utilizan para el direccionamiento dentro de la LAN, es decir, para direccionar dispositivos que nunca van a necesitar salir a Internet. Porque para salir a Internet, ¿qué tengo que configurar? La global, ¿sí? La global. La link local es dentro de
un dominio de Broadcast. Cuando hablamos dentro de un dominio de Broadcast, estamos hablando de un router que tiene esta interfaz, digamos, todo lo que está acá adentro es local. Y estos pueden tener una dirección IPv6 ni local, porque se comunican localmente a través de un switch. Pero si estos necesitarían salir a Internet, necesitarían tener un IP global. La global. Bueno, ahora de las dos vamos a trabajar con la global. La global es la dirección IPv6 que es ejecutable. ¿Sí? Bueno, actualmente solo se están asignando globales con los primeros 3 bits de 001 a 2000, es decir, 2.2.3. La global disponible actualmente comienza con un decimal 2 o 3. Bueno, eso es la notación, y es que nosotros llevamos a binario, es en que este binario es 2, este binario es 3. Entonces, toda dirección que comience con un binario, un IPv6 en 2 o en 3, es una global. Y la global se divide en 3 partes. ¿Se acuerdan que el IPv6 genérico se dividía en porción de red y porción de host? Bueno, la global se divide. Los 3 primeros bits, digamos, indican, digamos, el tema de qué proveedor pertenezco. Después tenemos una prefijo global routing, una dirección de subred y una interfaz de una dirección de interfaz. Es decir, esta debería ser la dirección del host, esta la red a la cual pertenece este host, y esta, a su vez, la red global a la que pertenece y a la que pertenece esta subred. Bueno, acá nos explica el prefijo de enrutamiento global, que vendría a ser la primera parte. El prefijo de enrutamiento global es la parte del prefijo o red de la dirección asignada por el proveedor como un ISP o un cliente o sitio. El prefijo de enrutamiento global variará en función de las políticas del ISP. Es decir, que esta es la dirección que me darían a mí como proveedor, ¿no? El ISP. Es decir, me daría un prefijo de enrutamiento global. El ID de subred es el área, el prefijo de enrutamiento global y el ID de la interfaz. Las organizaciones utilizan el ID de subred para identificar subredes dentro de la ubicación. Es decir, a mí me asigna un número de IP B6 con esto, que comienza con 2 o que comienza con 3, que vendría a ser una dirección de enrutamiento global. Dentro de esta dirección de enrutamiento global, yo puedo tener varias subredes. Y dentro de esas subredes tengo la ID de la interfaz de red. Bueno, acá nos dice la ID de la interfaz de red equivale a la porción de host de una dirección IPv4. Se recomienda encarecidamente que la mayoría de los casos se utilicen subredes barra 64, lo que crea una ID de interfaz de 64. A ver si está más abajo. Es decir, que nos dice que esta tiene que ser de 64. Esta creo que es de 48. Tenemos 48 acá. Esta es de 64. Y acá tenemos 16 bits. Entonces queda organizado de esa manera. 48 bits para una dirección global, 16 bits para subred, 64 para el ID de la interfaz. Estamos hablando solamente de la global. Bueno, una dirección local LLA permite que un dispositivo se comunique con otro dispositivo habilitado para IPv6 en el mismo enlace y solo en ese enlace. Los paquetes con la LLA de origen o destino no se pueden enrutar. Cada interfaz de red habilitada para IPv6 debe tener una LLA. Si una LLA no se configura manualmente en una interfaz, el dispositivo creará uno automáticamente. Bueno, acá básicamente lo que nos está diciendo es que esta comunicación sería a través de LLA.
Esta red también sería a través de NVDA. Ahora, si yo quiero comunicar una PC que está en este router con esta PC, necesitaría la global. Configuración estática de global en un router. La mayoría de los comandos de configuración y verificación de IPv6 de Cisco son similares a su equivalente IPv4. En la mayoría de los casos, la única diferencia es el uso de IPv6 en lugar de IP dentro de los comandos. El comando para configurar una global IPv6 es IPv6 address o en la dirección. Fíjense que lo que nos está mostrando acá es que la misma forma que nosotros configuramos con IPv4, lo hacemos con el IPv6. No tenemos que parar el interfaz y asignarle el IPv6, digamos, en un formato adecuado, el launcher down, que es para encender el interfaz del router. Bueno, la configuración estática vendría a ser este, eh, esta vendría a ser la configuración de IPv6 en un host de forma manual. Bueno, no se usa esto mucho, ¿no? Porque el IPv6 es un protocolo técnicamente mucho más desarrollado que el IPv4, en donde obviamente utiliza un esquema de direccionamiento dinámico, es decir, eh, a través del DHCP. Ustedes me van a decir, profe, el IPv4 me resultaba complicado configurarlo. También me resultaba complicado configurarlo con el DHCP. El IPv6, que es un formato hexadecimal, va a resultar peor todavía. Es decir, los administradores lo van a rechazar porque es muy difícil. No, no es así. ¿Por qué? Porque el IPv6, al ser un protocolo técnicamente mucho más desarrollado, crearon varias técnicas, digamos, para que al administrador de red obtenga una dirección IPv6 a través de distintas técnicas que pueden ser, están acá, el Slack, el DHCP, con clase y sin clase. Y ahora lo voy a entrar a ver. Pero lo que quiero llegar es que en el IPv6 existen no una, por lo menos tres técnicas para poder obtener un número de IP gratuitamente en forma dinámica. Nosotros en el IPv4 solamente lo obtenemos de un DHCP. Bueno, ese DHCP puede ser un router, puede ser un software, ¿sí? Pero existe esa única técnica para obtener un número de IPv4. En IPv6 existen muchas más técnicas, ¿sí? Pero si llegado el caso nosotros deberíamos configurar el IPv6, primero lo tendríamos que tener muy claro qué número de IP le vamos a dar, ¿no? Y le tenemos que dar dos, la global y la local. En este caso, bueno, acá arriba nosotros le dimos la global. Bueno, no se diferencia, ¿no? En la configuración, si yo no, acá no le pongo nada, es global. Porque cuando voy a configurar la local, le tengo que poner, digamos, al final, local. Local. ¿Entiendes? Entonces, ahí cuando colocamos al final link local, ya sabemos que estamos configurando una NDA, una link local. Y fíjense, la característica de los link local es que siempre comienza con este 80. En cambio, las globales comienzan siempre con el 2001, que bueno, es, digamos, por defecto, ¿no? Ya leímos arriba que es, le asigna el 2 o el 3 a la, a la global. Bueno, y acá comenzamos a ver cómo se trabaja con el direccionamiento IPv6. Digamos, para hacerle más fácil el trabajo a los administradores de red, digamos, se crearon varias técnicas de asignación dinámica del número de IP. Esos son el EDAC con servidor de HCP con estados, no sin estados, y el DHCP con estados. Bueno, antes de explicar estas tres técnicas, tenemos que explicar qué es el ERS y el RA. Bueno, acá dice, los mensajes de solicitud del router RS son enviados por dispositivos host para descubrir IPv6. Los routers envían mensajes RA. Bueno, entonces acá nos está diciendo que nosotros tenemos acá una PC. Cuando esta PC quiera obtener un número de IPv6, va a enviar un mensaje de tipo RS a un router.
Y cuando este router le quiera asignar un número de IPv6 a esta PC, va a enviar un mensaje de tipo RA. ¿Sí? Bueno, vamos al primer método, el LAC. El LAC permite al dispositivo configurar una GUA, es decir, una global, sin los servicios de DHCP. Los dispositivos obtienen la información necesaria para configurar la global a partir del mensaje RA del router local. El prefijo lo proporciona el RA y el dispositivo utiliza un método EWI64 de generación aleatoria para crear un nivel de interfaz. Bueno, ¿cómo trabajo el RA? En el LAC. Yo tengo un router. Tengo un router con una IPv6 configurada. Y acá tengo una PC que se va a conectar a un switch y a esta interfaz. Esta PC que está acá necesita un número de IPv6. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a esperar que el router anuncie un número de IPv6. Yo soy 2001 DB8 Café 2.2.1. Ah, listo. Entonces yo me configuro en el mismo segmento y yo soy la 2001 DB8 acá. No. Es decir, ante el anuncio RA del router, el COD se configura en el mismo segmento de IP. Y esto es sin configurar nada acá en el router, sin configurar DHCP, nada. Solamente tengo que tener configurado la interfaz con su división IPv6 acá. Entonces el router este va a hacer un anuncio a su red a través de un paquete RA y, y esta PC va a tomar ese mensaje y se va a configurar en una división IPv6 del mismo segmento. ¿Sí? El mismo segmento. Esto con respecto a esta parte. Ahora, con respecto a la idea de la interfaz, se dice que esta parte se va a configurar con EWI64. Ya vamos a ver qué es. ¿Sí? O sea que esta parte configura con el RA del router y esta parte con el EWI64. Después tenemos el segundo método que es el DHCP el RA con DHCP sin estado. Un RA puede indicar a un dispositivo que use SLAC y DHCP sin estado. El RA sugiere que los dispositivos utilicen lo siguiente: el SLAC para crear su propia red global, la dirección link local del router, la dirección IPv6 origen del RA para la dirección gateway predeterminado. El servidor de DHCP sin estado obtendrá otra información como la dirección de DNS y el nombre de dominio. Bueno, ¿cómo funciona este método de SLAC y DHCP sin estado? Este método lo que hace es, hace el anuncio del RA, entonces esta PC dice, yo me voy a configurar con un número de IP del mismo segmento que tiene este router, pero el DNS y el nombre de dominio lo voy a tomar de un servidor de DHCP. En el caso anterior, toda la configuración, digamos, de la PC la tomaba del router, el número de IP, que era del mismo segmento que el router, el prefijo, el default gateway y el DNS. Acá no. Acá solamente toma el número de IP y el DNS y el dominio si lo voy a pedir a un servidor de DHCP. Y el tercer método es configurando un DHCP, en donde obviamente ya va a haber un DHCP, un servicio de DHCP que va a otorgar números de IP, ya sea en modo hardware, en modo software, en donde ustedes pueden este, tomar el número de IPv6 de un servidor de DHCP, también ese servidor le va a entregar el prefijo, la máscara de seguridad y el DNS. Y bueno, la parte del EWI64, todos, digamos, toman la primera parte, ¿no? Los primeros 64 bits. Los otros 64 los toma con EWI64, los tres métodos. ¿Y qué es el EWI64? Bueno, el EWI64 es el método que me permite tomar el número de ID de la interfaz.
acá nos dice, cuando el mensaje RA es Slack o Slack con DHCP sin estado, el cliente debe tener su propia idea de interfaz. La idea de interfaz se puede crear utilizando un proceso EWI64 o un número 64 bits generado aleatoriamente. El proceso EWI64. La CPIE definió el identificador único extendido EWI o el proceso EWI64 modificado que realiza lo siguiente. Un valor de 16 bits en hexadecimal se inserta en el medio de la dirección MAC de 48 bits del cliente. El séptimo bit de la dirección MAC del cliente se invierte de 0 a 1. Bien. ¿Cómo lo explicamos esto? Es decir, estamos tratando de obtener a través de un proceso EWI64 el ID de la interfaz, parte del ID de la interfaz de este host. Entonces, este host tiene una dirección MAC. Esa dirección MAC es de 48 bits en formato hexadecimal. Es de 48 bits. Entonces, para que estos 48 bits lleguen a 64, ¿cuánto le falta? 16. Entonces, a estos 48 bits los parte en 24, 24, y le inserta 16 bits. Entonces, tenemos 24 más 16. Bueno, ahí, digamos, teníamos principalmente 48 bits en formato hexadecimal. ¿Sí? Ahora, digamos, a los 48 lo dividimos en dos grupos, 24 y 24, y a los primeros 24 le sumo 16, que es 40, y a ese le sumo los 24 y me dan los 64 bits que necesita el ID de la interfaz. Pero además, el séptimo bit de la dirección MAC me lo convierte de 0 a 1, o de 1 a 0. Bueno, forma de generar un número de la interfaz es, según el sistema operativo, si es Windows o Linux, un dispositivo puede utilizar una ID de interfaz generada aleatoriamente en lugar de utilizar la dirección MAC y el proceso EWI64. Bueno, a partir de Windows Vista, Windows utiliza una ID de interfaz generada aleatoriamente en lugar de una ID de interfaz creada por EWI64. Es decir, acá lo que nos está diciendo es que la ID de la interfaz en Windows se genera aleatoriamente. ¿Sí? LLA dinámicas. Bueno, todas las interfaces IPv6 deben tener una LLA IPv6, es decir, una LIN local. Al igual que las globales, las LIN local se pueden configurar dinámicamente. La figura muestra que la LIN local se crea automáticamente usando el prefijo FE80, 2.2.10, y la ID de la interfaz usando el proceso EWI64 o un número de 64 bits generado. La LA en Windows. Los sistemas operativos como Windows suelen utilizar el mismo método tanto para la global creada por el LAC como para la LIN local asignada dinámicamente. Bueno, las LLA dinámicas en un router Cisco, los routers Cisco crean automáticamente el LLA IPv6 cada vez que se asigna una global. Bueno, esto es muy importante, es decir, yo le coloco una dirección global a un router Cisco y automáticamente me crea la LIN local, es decir, en router Cisco no es necesario configurar las dos IP, la global y la LIN local. En router Cisco, si yo configuro la global, automáticamente se crea la LIN local. Por ejemplo, yo acá le asigné el número de IP global y acá automáticamente ya me creó una local con F80. Acuérdense que los local comienzan siempre con F80. Bueno,
Dice acá, verificar la configuración IPv6. Los routers Cisco crean automáticamente la NIC local IPv6 cada vez que se asigna una GUA a la interfaz, una global. De manera predeterminada, los routers Cisco utilizan EWI64 para generar la ID de interfaz para todas las direcciones NIC local en la interfaz de IPv6. Bueno, acá hay un ejemplo de una NIC local configurada dinámicamente en la interfaz G000. Bueno, acá estamos viendo con Joe IPv6 interfaz bien, me muestra la dirección. En este caso debería ser la NIC local, que esta debe ser la global. Bueno, direcciones multicast de IPv6. Las direcciones multicast de IPv6 tienen el prefijo FFE0 2.2.80. Existen dos tipos de direcciones IPv6, direcciones de red multicast conocidas y direcciones multicast de nodos solicitados. Las direcciones de IPv6 conocidas se asignan direcciones IPv6 multicast conocidas y se reservan para grupos de dispositivos predefinidos. Hay dos grupos comunes de direcciones IPv6 multicast asignadas. Las que comienzan con FF02 para todos los nodos. Este es un grupo multicast a la que se unen todos los dispositivos de IPv6 habilitados. Los paquetes que se envían a este grupo son recibidos y procesados por todas las direcciones IPv6 en el enlace de la red. Y el FFE02 2.2.2 es un grupo multicast de todos los routers. Este es un grupo multicast al que se unen todos los dispositivos con IPv6 habilitados. Un router comienza a formar parte de este grupo cuando se lo habilita como un router IPv6 con el comando de configuración global IPv6 Unicast Route. Direcciones multicast IPv6 de nodos solicitados. Las direcciones multicast de nodos solicitados es similar a una dirección multicast de todos los nodos. Una dirección multicast de nodos solicitados se asigna a una dirección especial de multicast de Ethernet. Esto permite que la Ethernet, o la NIC Ethernet, filtre la trama, examine la dirección MAC de destino, sin enviarla a un proceso, al proceso de IPv6 para ver si el dispositivo es el objetivo previsto del IPv6. Bueno, y tenemos la última parte que es la división de subredes en una red IPv6. Bueno, acá nos habla de que una IPv6 se diseñó teniendo en cuenta las subredes y utiliza un campo ID de subredes independiente de IPv6 para crear subredes. El campo ID de subred es el área entre el prefijo del enrutamiento global y el ID del interfaz. Bueno, un poco lo que yo le comentaba, ¿no? El prefijo del enrutamiento global es de 48, la subred es de 16 y el ID del interfaz es 64. Ejemplo del subneteo de IPv6. Bueno, en realidad, digamos, así como nosotros vimos el subneteo de IPv4, no existe un procedimiento de subneteo de IPv6, pero, digamos, existe una técnica, digamos, que es mucho más sencilla, mucho más fácil. Dado un prefijo de enrutamiento global, que este es barra 48, con un ID de subred de 16 bits, es decir, este vendría a ser los 16 bits, porque recuerden que yo tengo 48 bits hasta acá, que es el prefijo de enrutamiento, esto vendría a ser 16 bits, y yo llego a los 64, y estos 64 serían del ID de interfaz, ¿no? Entonces, fíjense que la manera más fácil de hacer subneteo es trabajar con ese octeto que me indica que es la subred, por el 0001, 0001, 0002, 0003, es decir, esta debería ser la subred 0, esta debería ser la subred 1, la subred 2, la subred 3, la subred 4, la subred 5, la subred 6, la subred 7, la subred 8, es decir, este octeto hacerlo variar. Y de esa manera en distintos números de subred, ¿no? Bueno, y acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, y nosotros tenemos acá cuántas redes, cuántas subredes. Esta es una subred, esta es una subred, esta es una subred, esta es una subred,
y este es un subred. Tenemos 5 subredes. Entonces hacemos el 001 vendrá para ser para la primera red. Entonces, esa vendría a ser la conexión de red. Entonces, esta interfaz vendría a ser 2.2 barra 1. Y esta 2.2 barra 2. Con la 001 como subred. La segunda vendría a ser con la 002 como dirección de subred. Entonces, la dirección de host sería 2.2. Es decir, acuérdense que después de los 4 puntos ya es dirección de host. Entonces, una vendría a ser 1 y la otra vendría a ser 2. ¿Sí? Esta es la dirección de subred. Lo que tengo que hacer variar entre la dirección de esta PC y de este default gateway es el 1 y el 2 después de los 4 puntos. Router configurados con subred IPv6. Un ejemplo muestra que cada una de las interfaces del router 1 ya configurado para estar en subred diferente. Bueno, esta es la configuración del gráfico anterior. Bueno, después tienen 2 packet trays. Un packet tray para realizar. Bueno, los packet trays se los voy a subir a la plataforma. Ah, está. Recuerden que en el packet trace ustedes se tienen que autenticar y pues, Carolina, después voy a subir yo en el grupo una URL para que descargues el packet trace que bajé este software y lo instalé en tu notebook. Es gratuito, así que no hay problema. Y este es un software de simulación de red, donde vos para trabajar con este software, bueno, hay algunas unidades que tienen actividades con este software y hay otras actividades que no tienen nada, digamos, no tienen actividades. Bueno, acá en este packet trace ya viene el problema planteado. Tenemos esta tabla y acá nos dice los objetivos. Configurar el direccionamiento IPv6 del router, configurar el direccionamiento IPv6 en los servidores, configurar el direccionamiento IPv6 en los clientes, probar y verificar conectividad. Bueno, nos dicen los aspectos básicos en esta actividad practicará la configuración de IPv6 en el router, servidores y clientes, también practicará la verificación de su implementación y direccionamiento IPv6. Es un trabajo práctico auditado, es decir, hay packet trace que son auditados y se van a dar cuenta porque acá tiene un porcentaje que nos va a ir diciendo cómo vamos a medida que avanzamos. Si no tiene nada, no es auditado. En el paso 1 dice habilitar el router para verificar IPv6. El router 1, este que está acá. Dice ingrese al modo H privilegiado. En el modo H privilegiado coloque IPv6 única router. Bueno, entonces accedemos a este router. Con un solo clic presionamos Enter. Ahí enable. Configure terminal. Y acá nos dice que configuremos IPv6 única router. ¿No? Configure terminal. IPv6 única router. Bueno, ¿qué es lo que hace esto? Si nosotros ponemos la palabra enable en el router, nos pasamos a un modo de configuración más avanzado en el router. Y si es que colocamos la palabra configure terminal, que bueno, está simplificada, nos vamos a una configuración de tercer nivel, que es una configuración global. Y en ese nivel, lo que le estamos diciendo es que vamos a trabajar con IPv6. ¿Por qué? Porque el router, o los routers
estas simulaciones con las cuales nosotros trabajamos, por defecto trabajan IPv4. Entonces, para que trabaje en IPv6, le tenemos que decir IPv6 Unicast Routing, que es el comando que estamos tipeando acá. Entonces, yo le estoy diciendo, a partir de ahora, vamos a trabajar en IPv6. Eso es lo que estoy diciendo a este router. Desde que acá hemos adelantado 1%, bueno, dice configurar el direccionamiento IPv6 en la G00. Introduzca el comando necesario para pasar de modo configuración de interfaz a la gigabit Ethernet 00. Configuremos este número de IP. Es decir, que me estoy diciendo que configure este número de IP. Lo vamos a hacer copiar en la G00. Entonces vamos a pararnos acá. Vamos a configurar la interfase G, interfase G0/0/0. Sys, no, 00, vamos a hacer así, 00. Y acá le vamos a colocar el comando que hemos copiado, pegar, es decir, IPv6 address, y ahí le damos el número de IP. Y ahora me dice que le configure la dirección link local, que recuerden que si no lo configuramos, igual lo va a configurar automáticamente el router. ¿Por qué? Porque leímos que no es necesario configurar la link local. Es decir, en IPv6, cada interfaz del router tiene dos números de IP, la global y la local. Nosotros podemos configurar ambas, pero nos dice también que los routers Cisco, y en esta simulación estamos utilizando routers Cisco, si nosotros le configuramos la global, automáticamente ya le crea la local. Pero bueno, en este caso, en este ejemplo práctico, me está pidiendo que configure la mi local. La local, sí. Y listo, ya está la global y la local. Bien, lo hacemos no shutdown. ¿Por qué hacemos el no shutdown? Porque las interfaces del router están apagadas. Entonces, con no shutdown lo que hacemos es activarlas, prenderlas. ¿Sí? Y fíjense que ya la interfaz se puso en verde. Y ya acá llegamos a un 10%. Después nos dice en el paso 3 configurar el IPv6 la gigabit 00, en la 01. Bueno, del router. Obviamente que viene la 01, que debería ser esto. Vamos acá, nos paramos en esa interfaz 01. Y acá, ¿cuál es la link local? Bueno, acá nos dice acá en el cuadrito, la gigabit 01 tiene este número de IP. Este es el global. Entonces acá le configuramos IPv6 address. Le ponemos esa dirección que hemos copiado de la tabla. Y bueno, acá debería ser no, 2.1 para 64. Y la link local también la tenemos que configurar. Que es esta. Hacemos IPv6 address. Y al final le tenemos que poner link local. Y el no, perdón. Y aprendió. Y ya aprendió esta interfaz. Entonces, lo que nos faltaría sería configurar esta. Esta es la serial 000. Y esa debería ser la que está acá. Entonces nos paramos en esa interfaz. Tenemos interfase serial 0/0/0. IPv6 address. Y vamos a fijar qué IP esta. Esta es la global, ¿no? Siempre la que comienza con 2001 es la global. Podré copiar y acá pegar. Bueno, 2 puntos
2.2/64. Y nos faltaría la string local, que es esta. Y al final, string local. Y no down para encender. Y bueno, como pueden ver, ya está todo encendido en el router, ya está todo prendido, está todo en verde. Lo que estoy haciendo acá es simplemente acelerar que la topología esté todo en verde. Y bueno, acá en el trabajo práctico ya hemos llegado a un 19%. Vamos a ver qué más nos pide. Acá nos dice que verifiquemos el direccionamiento IPv6 en router 1. Que Necesitamos el comando yo IPv6 interfase URIEP. Yo me paro acá, hacemos pegar, ¿no? Y bueno, este comando, ¿qué es lo que nos hace? Nos muestra el número de IP de las interfaces configuradas. Este es el local, este es global. Este es local, este no tiene asignado. Mira, después nos dice configurar el direccionamiento IPv6 en los servidores. Bueno, en contabilidad, parece que en contabilidad no tengo. Coloque este número de IP en contabilidad. Acá le configuro el IPv6. Para 64. No sé qué no me está tomando los espacios. 2001, DB8, 1, 1, así. Bien. El F80 ya estaba configurado como el local. Dice que configure el servidor tab con el número que me pide acá, que es tab, este número, PV6, y va a 74 y de acá, en el espacio, por eso no me da DB8, DB8, 1, 1, punto, 2 puntos, 4, barra 64. El F80 ya está, no sirve para el ¿eh? Y ahora me dice que configure en los clientes. Bueno, que configure todos los números de IP. En ventas, va a este número de IP. Acá le sacamos el 64, que es 2.2.2. ¿Tá? No tiene que tener espacio. Está a dar 64.
Bueno, fíjense que nosotros cuando le configuramos el IP global, automáticamente ya le pone el local. ¿Sí? Estaría aquí, acá, espacio. eh, Nos faltaría diseño e ingeniería. Pues, 2.2. Esto se le cree el espacio acá. 8/64. Fíjense que solamente le estamos configurando la global y automáticamente ya toma la local. ¿Ves? Nos faltaría ingeniería. Ya estamos con 59% y seguramente después nos piden hacer PIN, digamos. Y nos pide que hagamos PIN entre la computadora, por ejemplo, si yo estoy en este número de IP, crear, me paro en sales y acá hago PIN, tengo conectividad. Me pide al último que haga, digamos, pruebe con el PIN la conectividad entre los distintos equipos. Yo no sé si esto venía así o capaz que hay que ponerle acá, es que no, esto estaba suelta, difícil, pero bueno. No es difícil, tiene que asignar, digamos, número de IP a todo esto en función de esta tabla que está acá. Y este es un tema nuevo, digamos, IPv6, ¿no? Parece, digamos, muchas veces no le lleva mucha importancia, pero tengan en cuenta que este es lo que viene, digamos. Tarde o temprano lo van a tener que aprender, digamos. Y acá en el CCNA 1 solamente estamos viendo una introducción a lo que es el IPv6. Así que bueno, traten de leerlo. eh, Esto está, no sé si, Carolina, ¿tuviste acceso a la plataforma? Sí, profe, ya pude acceder. Bueno, léelo porque, digamos, nosotros avanzamos con la parte, digamos, teórica, pero bueno, tenés que avanzar con los videos que estamos viendo Ajá. eh, y con la parte teórica. Y bueno, seguramente nosotros, digamos, te dije, este curso termina creo que en agosto, septiembre, pero la plataforma va a quedar abierta hasta el 31 de diciembre. Es decir, que tenés tiempo para leer y ponerte al día. Sí. Sí, profe, de Eh, a poco me voy poniendo al día ya con
con la teoría y los prácticos. ¿Hay trabajos prácticos para hacer? Son opcionales los trabajos prácticos y están todos acá en la plataforma. O sea, Ajá. vos, por ejemplo, a medida que vos avanzas con la teoría, te vas a encontrar con trabajos prácticos en Packet Trace y bueno, ahí lo puedes descargar y lo puedes hacer, digamos. No son obligatorias, digamos. Esto creo que es, Ah, ¿no? buenísimo. Lo único obligatorio, digamos, en la plataforma para que vos avances es que cuando vos accedes a leer el material, eh, acá te va indicando un porcentaje de lectura y ese Ah, sí, porcentaje sí, de lo vi. lectura tiene que superar el 70%. Ah, Y bien. al final de cada unidad tenés una prueba que la podés hacer tantas veces vos puedas hacerla, pero la tenés que dejar en el 70% también. Todas las unidades tienen al final un parcial y al final hay un trabajo, un cuestionario final de todas las unidades, pero eso es cuando terminamos el curso. Pero mientras tanto vos andas avanzando y lo único requisito es que rindas el final de cada unidad con una nota superior al 70% y que el porcentaje de lectura esté acá en un 70% o superior. Ah, bueno, profe, buenísimo. Bueno, chicos, nos vemos la clase que viene. Buenas noches. Nos vemos, profe.